todos muy bienvenidos a un capítulo más de Cubels Podcast. Hoy ya estamos grabando capítulos numerados, oficialmente el capítulo 54 con el doctor Verino. Doctor, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Buenas tardes y el placer es todo mío de poder compartir unos momentos con vosotros. Perfecto. Doctor, vos sabés que obviamente googleé tu nombre, intenté ver a qué te dedicabas, pero tu currículum es demasiado largo como para que pueda yo leer acá. Pero me gustaría que te presentes, que le expliques a la gente, el doctor Berino es doctor en economía, pero para que tengan idea de tu experiencia en esta área, que me parece muy importante. Bien, bueno, pues es una de las partes que siempre me da un poco pudor hablar, ¿verdad? Pero bueno, son parte de las charlas y conferencias que suelo hacer o presentaciones. Bueno, pues mi nombre es Luis Carlos Verino Díaz de Bedoya. Como dijo Alexis, soy economista egresado por la Universidad Nacional de Asunción. Luego, con los años, estudié administración de empresa con especialización en finanzas en la Universidad de Mannheim en Alemania. Allí acabé mi doctorado, especialización en finanzas, evidentemente, ¿verdad? Y posteriormente estuve trabajando varios años en Europa. Trabajé muchos años en desarrollo rural, que en cierta forma guarda relación con lo que es potenciar el crecimiento y el desarrollo económico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos, ¿verdad? Fue un proyecto de la Unión Europea de fines de la década del 90 y la primera década de este siglo, en la cual se trataba de potenciar el desarrollo económico de zonas en las cuales se generaba un proceso de despoblación por la inmigración interna hacia las grandes ciudades, ¿verdad? Bueno, ahí durante toda esa etapa estuve gestionando un proyecto en una comarca en el norte, en el sur de España, en la comarca Filabres de la Milla concretamente, ¿verdad? Donde prácticamente lo que hacía era asesorar y guiar en proyectos de inversión y de creación de empresas. De ahí me vine de vuelta a Paraguay, estuve un tiempo trabajando en la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro, luego pasé a Inverfin, donde ya incursioné en lo que son las microfinanzas, en una de las casas de crédito de Inverfin, y de ahí fui durante 5 años director de estudios económicos de la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Bueno, pues con el paso de la comisión al Banco Central, en ese proceso, pues decidieron no contar conmigo y prácticamente al instante me contrató Investor, concretamente la administradora de fondos de Investor, Sociedad Anónima, y en la cual estoy trabajando desde hace más de un año como gerente de riesgo, ¿verdad? Bueno, pues como ya le he dicho, estudié economía, doctorado en economía, también hice un máster en desarrollo rural hace mucho tiempo y un máster en finanzas, que eso es lo que les puedo contar Y te de dedicas mi a la carrera. docencia también, que por ese Sí, me he lado dedicado a la charlamos docencia, mucho. efectivamente. Fui profesor en la Universidad de Almería de Economía Aplicada en España y aquí en la actualidad soy profesor de economía. Este semestre concretamente va a ser finanzas públicas y mercado de valores en la Universidad Americana. O sea, me parece que con esta presentación estamos en buenas manos para hablar de finanzas personales. Pero antes de empezar, quiero dar espacio a nuestro auspiciante, que es Prestige Realty Group, servicio excepcional y exclusivo en el mercado inmobiliario en Paraguay. También me hago autopropaganda. Centro de Estudios Cubels, guiamos tu camino de ingreso a la universidad, apoyo educativo para sector primario, secundario, preuniversitario y universitario. También recordá que tenés el enlace para las donaciones en la descripción del video, donde sos libre de donar lo que creas que equivale a lo que recibís de este capítulo. Doctor, antes de empezar a hablar de finanzas personales, esto es algo que te quería preguntar. Estudiar en Alemania, por ejemplo, un doctorado en Alemania, o estudiar en otro país,
Yo tuve compañeros en la carrera que se fueron a estudiar, por ejemplo, en la Nacional tiene estos convenios que te podés ir a hacer un semestre en otro país. Y recuerdo muy bien, una compañera se fue a hacer un semestre en Chile y vino y nos dijo, no, otra cosa es. Puede ser la misma carrera, pero allá el nivel de exigencia es total y absolutamente diferente de lo que es acá. Contó que allá los estudiantes desarrollan alcoholismo y se vuelven adictos a los ansiolíticos porque la presión es demasiada, demasiada. Y te quería preguntar si estudiar en Alemania o si versus hacer tu carrera acá, ¿es realmente así o capaz ella nomás lo percibió de esa manera? Bueno, hay una cuestión que es importante señalar, ¿verdad? Salvando los espacios-tiempo, ¿verdad? Porque obviamente yo me fui, y suena un poco lejano, pero me fui en el siglo pasado, ¿verdad? Entonces han cambiado muchas cosas, tanto aquí como allá. Mm, Es verdad que la presión es bastante elevada y sobre todo para un estudiante extranjero, sea de la nacionalidad que sea, es doblemente elevada. Yo recuerdo que cuando llegué a Mannheim, por cierto, Mannheim es una universidad pequeña, pero en lo que es economía es sobre todo, si no la mejor, una de las mejores de Alemania, ¿verdad? O sea que el nivel de exigencia es elevado. Entonces, había una presión que me ponía yo mismo, ¿verdad? O sea, tratar de dejar bien sentado el nombre de Paraguay, ¿verdad? O sea, porque ellos no van a hablar de mi persona, van a hablar de un estudiante sudamericano, ¿verdad? Y sí, creo que era de Paraguay, y a lo mejor con suerte, si es que fui malo, ¿verdad? Dicen, no, era de Uruguay, porque no distinguen muy bien entre Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Pero ese es un peso que verdaderamente se tiene. Y obviamente el nivel de exigencia es elevado. A eso hay que sumar el gran desconocimiento que existe de los demás países con respecto a Paraguay. Tal vez nosotros tendemos mucho a magnificar las universidades y a los demás extranjeras y a los demás países sobre todo, a lo que se suma que los demás países no tienen mucha información de lo que es Paraguay y cómo son las universidades paraguayas, porque la probabilidad de encontrar un estudiante paraguayo no es elevada, ¿verdad? Entonces ahí sí se genera una presión que en algunos casos es agravado por el idioma. Ahora hay una cuestión que se fue perdiendo con el paso de los años aquí en Paraguay y que también varía mucho de universidad a universidad, ¿verdad? Yo recuerdo que en la Universidad Nacional, prácticamente en mi época, nosotros éramos autodidactas. Y ahí no valía, por decir, no, eso no se dio en clase. Había un programa y te podían preguntar sobre el programa entero, se dé o no se dé en clase. Que el profesor venga o no venga, no importaba, tú tenías de todas formas que estudiar y que prepararte para el examen final, ¿verdad? Entonces, te obligaba a eso que no sabías, a buscar la forma de saberlo y de aprenderlo. Y eso en Europa se usa mucho. O sea, se asume que verdaderamente eso que dicen 40 horas de clases y 60 horas del estudiante, las 60 horas son las cuestiones y la parte que el estudiante estudia por sí mismo. Eso en muchas universidades aquí en Paraguay se ha perdido. Estamos muy acostumbrados a que la asistencia cuente puntos, que se presenten trabajos de la naturaleza que sea y que cuenten puntos y donde verdaderamente esa presión de jugarte todo en un examen, creo que solamente hoy en día se da tal vez en la Universidad Nacional, ¿verdad? En el Fuera de ingreso, allí en el ingreso, a lo prácticamente sumo, sí. ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, eso es algo, es un choque grande que tiene un estudiante cuando va a una universidad extranjera, sobre todo si es una universidad europea, en la cual allí, pues,
le da igual la situación particular, le da igual si viene o no viene a clase, nadie le va a estar pasando lista ni tomando asistencia. Ahí hay unos tiempos que cumplir y unas exigencias que llenar, ¿verdad? Y si Ah, no se llenan, bueno, lo sentimos doctora, mucho. ya no se llama lista, asistencia. ¿Perdón? No se llama asistencia ya. No, Es no. que, es que es lo lógico, ¿verdad? O sea, yo en clase, Es, cuando me iba a la clase, yo le decía, y obviamente esto no les gustaba de la parte directiva de la católica, yo le decía, yo no soy su papá, yo no soy un policía. Ustedes están acá porque, en teoría, ustedes están acá porque quieren y quieren aprender. Entonces yo decía, yo no llamo lista. Entonces yo hacía eso y la clase que viene, mi clase se saneaba. sí. Estaban todos los que de verdad querían dar clase. No gente que se iba a jugar con su teléfono, gente que se iba a molestar. Pero lastimosamente hoy, bueno, es un negocio. Y otra cosa que te quería preguntar también es, mi carrera, esto yo creo que ya lo hablamos una vez, pero me parece que es un debate que hay que hablar. Yo, mi carrera es como que, y justamente ayer también me fui a un podcast y hablé sobre esto, que se premia mucho la memorización hoy. Mi carrera, yo me pasé estudiando PowerPoints, no todas las materias, porque habían algunas materias que sí se hacía bien, y era memorizarme cositas, que tenía que citar en orden y decir cosas en orden. Sin embargo, tuve materias, como nunca me voy a olvidar, anatomía y fisiología animal, que me ponía sistema digestivo, desarrolle. Y yo tenía que manejar los conceptos y yo tenía que explayarme y yo tenía que saber bien, porque el ciclo de aprendizaje termina cuando uno puede transmitir bien al otro. Y te quería preguntar, allá, aunque bueno, es otra época, pero se manejaban, me imagino, con libros, los exámenes no era, o sea, te pregunto si tenían esta misma manera de evaluar a los estudiantes, que era memorizando cosas, o vos lo viviste diferente. Miren, era distintos, eran muy distintos. O sea, los exámenes eran más bien ejercicios de razonamiento. O Mm. sea, nos planteaban más bien casos. O Ah, sea, perfecto. no había, por decir una pregunta que nunca ibas a encontrar, diga la definición de Claro, economía y me saco mi carrera, ¿verdad? Ese tipo de preguntas no iba a encontrar. Pero sí ibas a encontrar planteamientos, situaciones, problemas en las cuales indirectamente te pedían que apliques el conocimiento de la definición de economía. Entonces, en otras palabras, buscaban ver, está muy bien, tú me la puedes repetir sin ningún problema, eso ya lo asumo, pero la puedes aplicar, la eso puedes es. entender. Entonces, esa era una cuestión que era muy común en las universidades y que yo hasta hoy día los aplico en las universidades. O sea, eh, yo no creo que muchos de mis estudiantes no me quieren porque yo no uso la famosa selección múltiple, ¿verdad? Es que es Porque me nefasta eso. parece una estafa al estudiante más que nada, ¿verdad? Pero planteaban casos. ¿Cuál es es un poco una cuestión también, ¿verdad? O sea, yo recuerdo que nosotros como estudiantes teníamos derecho a estudiar. Mm, Y ese era el derecho que teníamos, ¿verdad? Ahora, pues no protestar, la pregunta tiene que ser prácticamente casi como matemática para que no haya discusiones, mm, eh, cosa que, por ejemplo, en un desarrollo de un caso es difícil porque obviamente cada uno tiene su interpretación y da lugar, ¿verdad? Pero de todas formas, lo que se busca es que entienda y que lo sepa aplicar. Eso es lo que buscan las principales, lo que buscan sobre todo las universidades europeas, ¿verdad? me parece perfecto y me parece que estamos tan, 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 tan atrás de eso. Entonces, una de las cosas que yo quiero hablar contigo y mucha gente está interesada, doctor, es sobre la educación financiera, es sobre las finanzas personales. Te cuento una particularidad que pasó en Paraguay, no sé si estuviste al tanto, pero en el 2020 el Senado archivó la obligatoriedad de educación financiera en escuelas y colegios. ¿Sabías eso? Y es algo Eh, que me llamó un poco la atención en su momento. Dije, ah, mira un poco, porque
Yo creo que l- casi nadie está realmente. Cambio lo que voy a decir. Si yo tengo que decir de 10 personas, ¿cuántas hacen su flujo de caja nomás? ¿Cuánto ganan y cuánto gastan mensualmente? Estoy seguro que dos, tres. O sea, es algo que no está bien instalado en la gente. La gente no sabe por dónde empezar. No se enseña tampoco directamente. Nunca se habla. Hablar de dinero es tabú. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre eso y que les explicarle un poquitito a la gente qué es la educación financiera, qué son las finanzas personales. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Yo recuerdo que en mi época también de la comisión, llegamos inclusive a hacer un planteamiento desde la Comisión Nacional de Valores para incluir en el currículum de la enseñanza secundaria la educación financiera, temas sobre finanzas. Inclusive llegamos a contactar, con ese entonces era el ministro Brunetti, creo que si mal no recuerdo era ministro. Luego coincidió la época de elecciones municipales, él dejó el ministerio y el tema se fue diluyendo y ya este quedó prácticamente con el paso de la comisión al Banco Central, quedó prácticamente olvidado esa cuestión, ¿verdad? Miren, hay una realidad. Eh, Todas las personas, independientemente de la profesión, el ámbito en el cual trabajen, la carrera que lleven adelante, de una u otra manera están inmersos en el mundo financiero. O sea, es muy difícil que exista algún grupo social, algún segmento, alguna actividad que diga, no, nosotros vivimos ajenos a las finanzas, ¿verdad? El heredero, Eh, doctor, después nadie más. eso es imposible, ¿verdad? A eso le voy a agregar que yo recuerdo, miren, en los Estados Unidos, pero desde hace décadas, no de ahora, ya en la educación secundaria habían materias y asignaturas de finanzas, inclusive sobre el mercado bursátil, porque el ciudadano norteamericano medio, el ciudadano norteamericano de abajo, ¿verdad? Ellos ahorran a través de operaciones en la bolsa de Nueva York, sea que compren bonos del Estado, sea que contraten planes de pensiones, algunos compran acciones, o sea, ellos están muy consustanciados y muy inmersos en lo que es el mercado bursátil, ¿verdad? Y obviamente todos de alguna manera tenemos nuestro salario, tenemos nuestros ingresos, tenemos nuestros gastos y hay cuestiones básicas que tenemos que manejarlas y que muchas veces, pues por desconocimiento, no lo hacemos. Lo más grave de todo esto es que ya hay pequeñas empresas, o sea, empresas que están facturando. Vamos a adoptar el concepto de a la hora Dirección Nacional de Tributación, ¿verdad? Empresas que tienen facturaciones por encima de 2.000, 3.000, cercano a los 6.000 millones de guaraníes anuales, ¿verdad? Y donde verdaderamente los conceptos que manejan de finanzas son básicos, por decir alguna cosa. Entonces, es una cuestión necesaria. Eh, un tema que es agravante, el tema de la jubilación, por ejemplo. Muchos se discuten ahora de las cajas de jubilaciones, de las cajas de pensiones. Hay una superintendencia que todavía no está funcionando por falta de reglamentación, pero sin embargo, en la población en general no es consciente, no es consciente de la importancia de aportar a IPS, no es consciente de la importancia que tiene en qué se invierten los fondos de IPS para pagar nuestra jubilación futura. Hay gente, por ejemplo, que, por decir, trabajadores autónomos, mecánicos, electricistas, plomeros, albañiles, gente que verdaderamente cobra en efectivo, que no están contratados, que trabajan
directamente en negro, ¿verdad? No tienen un contrato, pero que igual pueden acercarse a IPS y si empiezan de jóvenes, con un aporte pequeño pueden contratar y convertirse en pequeños empresarios autónomos y contribuir a su jubilación. Eso ya está hace un tiempo, Doctor, ahí no tengo es una pregunta. reciente y se desconoce. Eso es algo, eso te iba a decir, eso sería ser monotributista. Sí, exactamente. Ahora, eso es algo que nadie sabe. Es el término de monotributista o que vos podés blanquearte, vamos a decir, por tu cuenta. ¿Cómo es el proceso para ser monotributista? ¿Uno debe acercarse a IPS nomás y gestionarlo? Bueno, hay un tema importante. Es un tema importante, de verdad. El tratar con la administración pública es algo complicado, sea esta o la cualquier administración pública del mundo, ¿verdad? De hecho, eh, yo muchas veces me voy y hago mis propias gestiones, ¿verdad? Yo hago mi propia declaración de la renta y muchas veces digo, voy a contratar a alguien porque es un problema, exige mucho esfuerzo. Este, yo creo que allí verdaderamente lo que hace falta, lo más conveniente es acercarse a los contadores, esos que nos llevan el IVA y nuestro IRP, no todos, pero muchos sí podrían acercarse y llevarnos esa gestión de registrarnos. Creo que la oficina está sobre la avenida a ver, Luis Alberto Herrera, casi Brasil. No estoy muy seguro, pero por ahí está, cerca de donde estaba, donde sigue estando el Ministerio de Salud, sobre Petirosi, casi Brasil, o esquina Brasil. Por ahí está. Y inscribirse y ir aportando mensualmente. No les quiero decir, es un trámite sencillo porque yo no lo hice, no lo llegué a hacer, pero estoy seguro que si nos acercamos este, y nos personamos, alguien, si es que ya no hay un gestor, nos puede ayudar a hacer el registro, ¿verdad? Eh, yo creo que es más desconocimiento de que existe eso, por un lado. Por otro lado, el que conoce, pues se enfrenta con esta cuestión que estamos hablando, ¿verdad? De tratar con la administración pública, ¿verdad? Y no hablo del mundo entero, no es solamente aquí. Es complicado, mejor no lo hago. Y la falta de personas que tomen y toquen esa cuestión que es la parte laboral. Generalmente hay muchos abogados laboralistas, pero sí ya se encargan de empresas, de pequeñas empresas, pero que ya tienen un nivel de facturación elevado, ¿verdad? Mm. Entonces, obviamente, cuando se le acerca un trabajador por cuenta propia, ¿verdad? Que hay muchísimos aquí en Paraguay, pues primero desconoce de a quién dirigirse y no le considera de mucho valor. Y además, cuando uno tiene 30 años, 20 años, 25 años, 22 años, considera más un despilfarro pagar para hacer ese trámite y luego se arrepiente cuando llegamos a los 55, 56, 60 años, etcétera, Eso ¿verdad? te quería decir, Cuando doctor. Conozco gente que hoy me dicen que tienen esa edad que estás diciendo y me dicen, ¿cómo me arrepiento? Porque yo pensaba que pagar IPS me perjudicaba porque yo quería la plata. Y hoy por hoy todavía no me puedo jubilar y tengo que seguir trabajando. Y conozco gente así de 55, 60 años que todavía tienen que trabajar para pagar su alquiler y ya no es lo mismo tener 25 que tener 30, que tener 55, 60. Ya no tener la misma energía, ya no tener las ganas de hacerlo. Entonces, me parece espectacular. Primer paso ya, pensar a futuro, que es el caso de aportar. Que bueno, a los que trabajan Perdón, en... Alexia, hay una cosa, Sí, una cuestión. Eso también es interesante tenerlo en cuenta porque era algo que a mí no se me ocurría, ¿verdad? Pero una vez hablando con un compañero de la CNB, comisión, él decía, sí, sí, yo llevo pagando, soy monotributista, llevo pagando por mi cuenta también a IPS. Ah, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí. Tengo el pago que me hacían las empresas, el aporte patronal, cuando trabajaba por cuenta
Sí, sigue trabajando por cuenta ajena, ¿verdad? El aporte y además yo aporto un extra, ¿verdad? Entonces, pues, en cierta forma, él decía, al día de mañana, de esa forma puedo generar un refuerzo a mi jubilación y puedo tener un extra, ¿verdad? Mm, Lastimosamente, en Paraguay todavía no tenemos, no, miento, sí hay, creo que la cooperativa universitaria lo tiene, planes de jubilaciones privados, o sea, donde se hacen aportes privados. Y bueno, también sería bueno que aparte de eso se vaya aportando, porque no hay peor cosa que haber trabajado toda la vida, llegar a los 60, 65 años y encontrarse con que el nivel de ingreso ha no caído da. sustancialmente Mm. o, como bien lo has dicho, tener que seguir trabajando para mantenerse, ¿verdad? Entonces, primer paso que me parece el más importante. Aparte de aportar a IPS, también una jubilación privada, que yo ya lo conversé contigo en privado, yo aporto a la Caja Mutual de la Católica porque trabajaba ahí, pero ahí diste, estoy seguro que muchas cooperativas tienen, yo sé que la universitaria tiene, es bueno, cuestión de que cada uno vea la cooperativa a la que está asociado y que vea un poco eso y empezar a invertir hoy que Sí, hoy ya, efectivamente. hoy que somos jóvenes, entre comillas, todavía. Entonces, primer paso, ese doctor, para entender un poco de finanzas personales. Supongamos que la persona que hoy está escuchando este podcast no sabe nada. Justamente ayer yo tengo un cliente, yo tengo una academia que hacemos cursos de filosofía, de historia, y él me dijo, estaba pensando en no pagar mi cuota en el curso de historia para invertir en un curso de finanzas personales, porque él está empezando de cero. Y yo le dije, mira, yo ya he visto cursos y no, me parece que no vale la pena pagar, le dije. Capaz hay alguno bueno. Entonces estoy seguro que gente como él va a estar mirando esto. Entonces, ese es el primer paso, es tu primera recomendación. Segundo paso, ¿qué sería? Bueno, quisiera apuntalar y recalcar un punto, ¿verdad? Eh, Pagar IPS es un ahorro que hace. Excelente. Y desde el punto de vista, sobre todo para personas jóvenes, probablemente no lo valoremos. Pero cuando llegamos a una edad elevada, 55, 60, cada uno considera elevado lo que quiera, ¿verdad? Quiero que herir sus susceptibilidades. Pero las probabilidades de enfermedades graves es importante. Y en esa cuestión, aquí en Asunción, con todo lo que se dice, se habla, con todo lo que vemos en prensa, IPS sigue siendo, a pesar de todo eso, el único verdaderamente elemento que en esa cuestión nos puede ayudar. Bueno, si alguien está posibilitado de tener seguros internacionales, que hay muchos muy buenos, perfecto, ¿verdad? Pero yo por lo menos no estoy en esas condiciones y la gran mayoría tampoco, y entonces requerí a IPS. El segundo paso que yo considero interesante e importante, tal vez independientemente de eso, es llevar un control, llevar una visión de los gastos. O sea, eh, todos decimos, el dinero no me alcanza. Bueno, quédense tranquilo. Que ganen lo que ganen, el dinero nunca les va a alcanzar. Eso les adelanto, ¿verdad? Pero dicen, el dinero no me alcanza. Pero nadie mueve un dedo por saber por qué no me alcanza. O sea, yo una de las actividades que suelo hacer, como yo hago mi declaración del IVA, ¿verdad? Y bueno, pues me dedico a cargar mis facturas en Marangatú, las cargo. Después se pueden bajar el Excel y aparece el listado de todas las facturas que he tenido a lo largo del mes, ¿verdad? Y bueno, me pongo a ver en qué he gastado, en qué se ha ido el dinero y ver qué alternativa le puedo buscar. ¿Es importante conocer en qué gastamos? Sí, es importante. ¿Es importante buscar alternativas a los gastos? Sí, es importante. Hay evidentemente gastos que no podemos
por decir eliminar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los gastos, y creo que una vez lo hablamos sobre esto, los gastos en alimentación, los gastos que hacemos en la cuenta del supermercado, hay alternativas y hay formas de ir modificando y de ir alterando esas cuestiones. Miren, yo creo que con un poco de organización familiar, un poco de saber y buscar oportunidades de mejores precios. No es lo mismo ir a comprar a un supermercado. No quiero que se me tomen a mal ninguno de los supermercados. Yo también voy y compro bastante, ¿verdad? Que ir a comprar al mercado de abasto. Es que, doctor, Eh, bueno, yo sí digo, el Super 6 es una estafa, no me importa. Son unos delincuentes, o sea, se pasan. Ahí hay que saber dónde irse a comprar. Se pasan, se pasan. Mi sugerencia es que yo te dije también que yo me voy al mercado, no me voy porque me intenté ir una vez. Le cuento mi experiencia. Me fui con mi señora y los dos perdidos. O sea, no conocíamos nada y la gente que está ahí se da cuenta que somos sí, dos se da boludos cuenta. ahí, dos boludos que no entendemos nada y te venden a lo que quieren, hacen lo que quieren. Entonces, yo me voy a Garibaldi, que esa es mi sugerencia siempre También. para la gente hablando de comida. Y siempre cuento esta experiencia. Yo soy el Lambaré, entonces irme a Garibaldi es tiempo, me toma tiempo. Entonces yo dije, no, probablemente considerando que mi tiempo tiene precio, capaz gasto lo mismo yo. A la larga, yéndome, si me voy acá al supermercado que está a cuadras de mi casa, de Lambaré. Entonces, ese mes hice el experimento de irme solamente al supermercado acá, Metro de Lambaré, y de repente lo vi. Y ese mes gasté 1,5 millones más de guaraníes versus los meses que me iba a Garibaldi. Entonces, esa es mi sugerencia, que es Ok. es mi experiencia. Del mercado no recomiendo porque no conozco nada, pero según lo que me dice gente que se va, ahí es mucho más barato otra vez. Sí, miren, yo les voy a comentar el caso. Yo considero que para mí el consumidor profesional, no estoy hablando, todos somos consumidores, pero el que es un auténtico profesional del consumo y el del gasto es el alemán. Los alemanes tienen una organización pensada única y exclusivamente para trabajar. Entonces, todo está pensado para trabajar. Y ahí, eso tiene un defecto. Yo aquí en Asunción todavía puedo salir del trabajo a las 5:30, a las 6, y todavía me alcanza el tiempo para ir a hacer compras. Eso en Alemania es impensable. A las 6 de la tarde se cierra todo. ¿En Todo, serio? absolutamente todo. Ah, O mira. sea, lo que no has comprado al mediodía en la hora de tu almuerzo, ya no lo puedes comprar. En contrapartida, el sábado hasta creo que las 2 de la tarde están abiertos los supermercados y las tiendas. Y el sábado a la mañana es el día de las compras. Entonces, la gente va y busca precios, busca, mira, compara precios. Yo recuerdo que recibía, el tiempo que vivía en Alemania, recibíamos, parecían como los tamaños de un tabloide, como un periódico, de las ofertas que tenían cada uno de los supermercados. Y muchas veces el fin de semana nos desplazábamos a un pueblo vecino porque en ese día tal supermercado tenía ofertas. Entonces, y luego, ¿qué pasaba? Hecha la compra para toda la semana, otra cuestión importante es la organización de las comidas. O sea, se preparaba casi para toda la semana, porque obviamente la gente sale como nosotros aquí. Hay gente en Paraguay que sale de su casa a las 5:30, a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo, sobre todo los que están en Asunción, a las 7, a las 7:30 o a las 8, y no regresan hasta la noche y la mayoría come fuera. Entonces, ellos ya preparaban todo lo que se iba a llevar para el almuerzo para, en cierta forma, generar un ahorro que lo invertían en sus planes de pensiones, porque ellos sí también, además de pagar el IPS alemán,
tienen sus propios planes de pensiones, porque de por sí ya la jubilación que les va a quedar no va a ser, no va a ser suficiente para mantener un nivel de estándar de vida. Bueno, el público me puede decir, bueno, pero mira, tú estás hablando de Alemania, eso es otro mundo, es otro país, etcétera. Piensen, nosotros salimos a las 8 de la mañana, empezamos a trabajar a las 8 de la mañana. Yo creo que antes mucha gente, la gente que está en la construcción empieza a las 7 de la mañana. Esa gente no vive en Asunción, vive lejos de Asunción, ni siquiera en San Lorenzo, y tiene que viajar de madrugada, se va a las 3, termina sobre las 5 de la tarde, otra vez viajar hasta llegar, no tiene tiempo y tiene que comer ahí afuera. Y obviamente, eventualmente podrá ir a comprar algunas cosas en algún lugar, pero tiene que organizar toda su vida para que no solamente se vaya a trabajar, sino también ya lleve su propio almuerzo y hacer sus compras de tal forma que le vaya generando la posibilidad de mantener una familia en la medida de lo posible. O sea, los niveles de ingresos son muy distintos, pero la dinámica social, la organización social en la cual nos movemos, pues es muy similar, con un agravante importante. El transporte público aquí es deficiente. Sí. Nos pongamos como nos pongamos. Cosa que, por ejemplo, todavía en Europa sí lo tienen y son bastante eficientes, ¿verdad? Doctor, vos sabés Entonces, que, a modo de comentario, más lo que dijiste de la comida. Yo le sigo a es un señor, no me acuerdo ahora mismo su nombre, es un estadounidense, es que se dedica a hacer clases de finanzas personales, porque no es economista, él no sé qué es, pero es tipo un gurú de las finanzas. Decía que la gente le admitía, él veía en sus clientes que dinamitaban toda su plata en salir a comer afuera, porque salir a comer afuera estaba carísimo. Es que realmente estaba, está y va a seguir estando versus comprar tu propia comida. Lógicamente, ¿verdad? Pero bueno, hablando entonces de cuidar los gastos, yo creo que lo primero que podemos manejar es la comida. Estoy totalmente de acuerdo. Que realmente ahí uno mal manejando puede gastar mucho más, que es lo que acabé de contar que me pasó. Pero yo te quería preguntar, doctor, porque ahí es como que hay muchas visiones. Te voy a contar la visión que tengo yo y me gustaría tu opinión al respecto y si conoces de otra. Viste que hay gente, o mejor dicho, hay libros que te recomiendan proporciones de gastos. Hay ciertas reglas que es, por ejemplo, que tu alquiler no puede ser más del 30% de tus ingresos o cosas así. Una que yo conozco, que quité de este libro, El hombre más rico de Babilonia, que le he escuchado a otra gente, a supuestamente expertos en finanzas personales, diciendo que sí sirve, pero no es para todos y depende de cada uno, que decía 70-20-10. 70% para gastos varios, 20% para pagar tus deudas y 10% para ahorrar. Ahora, eh, no sé, ¿qué te parece? ¿Te parece viable? ¿Tenés otra visión o queda muy poco detallado eso? vamos a ver, yo creo que las finanzas personales, al igual que las finanzas corporativas, es una cuestión de decisión y sobre todo de disciplina. O sea, podemos hablar de eh, proporciones, podemos hablar inclusive de porcentajes, pero luego, claro, están siempre los imprevistos que lo vienen a alterar todo. Totalmente. A mí a veces me pasa que yo tengo en mente los pagos extra que nos va a hacer la compañía, ¿verdad? Digo, bueno, pues con este dinero haré tal cosa, ¿verdad? Y ya lo tengo en cierta manera destinado. Pero luego, entre que tomo la decisión y llega el momento, surgen algunos imprevistos, algunos inconvenientes, ¿verdad? Que eso nos destrozan prácticamente todos los cálculos. Yo lo que sí les aconsejaría en ese sentido, hay un gasto al cual creo que en la medida de lo posible nunca debemos renunciar,
y es bueno, no sé si el gasto es la palabra correcta, al ahorro no podemos renunciar. Sea que lo hagamos destinando parte de nuestros ingresos a una caja de ahorro o a un CDA o a un fondo de inversión, o sea que dediquemos parte de nuestros ingresos al pago de IPS, sea de forma directa nuestra o contratando algún plan de ahorro programado de los muchos que hay y que se ofrecen. A eso no podemos renunciar. Yo creo que ahí en ese sentido mm, al joven le ayuda a la edad, ¿verdad? Que probablemente por decir un 10%, pero es muy poco dinero, ¿verdad? Pero tiene mucho tiempo y lo Mm. puede ir subiendo en la medida que va aumentando el paso del tiempo. Yo creo que a eso no debemos renunciar. Eh, yo creo que hay que ponerse en ese sentido una cantidad realista y además ser disciplinado. Miren, están los fondos mutuos, que mucha gente lo utiliza como ahorro, donde obviamente uno puede depositar y retirar sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de restricción. Y nosotros empezamos a observar de que hay inversores institucionales, inversores particulares con un gran patrimonio, pero hay una cantidad inmensa de pequeños inversores que dedican un aporte a su fondo mutuo mensualmente, digamos, 100.000, 150.000, 200.000 guaraníes y que lo van metiendo todos los meses. Obviamente, dependiendo del ingreso, no es una cantidad que le vaya a, por decir, generar algún tipo de problema. Porque esté, no va a cubrir el imprevisto y porque no esté, va a ser imposible cumplir con el imprevisto. Pero es un ahorro que luego, obviamente, con el paso del tiempo lo va aumentando. Y en situaciones extremas, pues podemos retirar todo ese fondo. Pero ahora viene la disciplina, ¿verdad? Tenemos que asumir el compromiso personal con nosotros mismos. Digo, bueno, vale, he cumplido, lo he sacado, tengo este compromiso extra, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible tengo que volver a reponerlo, ¿verdad? Tengo que volver a reponerlo para seguir en esa senda. El manejo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, también es una cuestión importante. Es fundamental saber llevarlo adelante, ¿verdad? Eh, Doctor, antes, ¿sabe por qué? Porque sí, por suerte hablaste de la tarjeta de crédito, pero te quiero hacer una pregunta porque si no ya me quedo empecinado en la tarjeta de crédito y me olvido de lo otro. Primero, para que le expliques a la gente cómo pueden acceder a fondos mutuos y qué es lo que es el fondo mutuo. Bien, gracias. Existen los que se llaman los fondos patrimoniales de inversión, ¿verdad? Y en estos hay dos tipos de fondos. Hay fondos mutuos y fondos de inversión. La diferencia principal es que en el fondo mutuo uno puede retirar sus aportes. Uno aporta a un fondo y ahora me va a tocar a mí hacer publicidad de mi empresa, ¿verdad? Investor tiene varios fondos mutuos. Tenemos uno que invierte en valores bursátiles, bonos del Estado, bonos corporativos, ¿verdad? Que está en guaraníes. Otro lo tenemos en dólares. Y entonces la gente va realizando aportes a ese fondo. En la medida de que lo invertido se vaya revalorizando, el aporte irá ganando y se irá revalorizando. Para que nos entendamos, vamos a suponer que en el momento de la inversión, el fondo mutuo pues tiene un patrimonio de 1.000 millones de guaraníes. Estoy hablando de una cifra de memoria, ¿verdad? No, es hipotética. Entonces, pues, si resulta ser que yo invierto en ese momento, cuando quiero retirar mis aportes o una parte, no tengo por qué retirar el total, el 100%, retiro lo que necesito, ¿verdad? El patrimonio está en 1.200 millones, pues resulta ser que he ganado un 20%. Perfecto. Entonces, si yo he aportado de entrada 100, pasado el tiempo, cuando lo quiera retirar, tengo 120.000 para retirar. Ese es el funcionamiento de un fondo mutuo.
se usan bastante y hay clientes de todo tipo y de toda naturaleza. Entonces, es también una forma de ir creándose un pequeño plan de pensiones, ¿verdad? Que Ya. ahí va generando unos intereses. Y ahí sí, es lo que digo, si yo he retirado una parte, pues bueno, muy bien, ahora voy a asumir el compromiso personal de si me he propuesto aportar 100.000, 150.000 o 200.000 todos los meses del retiro, voy, bueno, hasta que cumpla lo que he retirado, pues aportaré un poco más para ir devolviendo lo que he retirado y mantener el ritmo de inversión que me he fijado, ¿verdad? Es una cuestión de disciplina. Y así, pues no me quiero perder, al igual que tener una tarjeta de crédito es conveniente, pero también es una cuestión de disciplina. Es Lo que peligroso. tenemos que evitar es caer en la política que utilizan los estados, ¿verdad? Los países, la mayoría de los gobiernos de los países están endeudados, pagan sus intereses y contraen deudas para seguir pagando sus deudas anteriores y van pagando intereses y la gente le sigue prestando dinero porque siempre van cobrando intereses, ¿verdad? Es decir, tener mi tarjeta, pago el mínimo y un poco más, uso la diferencia y al mes siguiente pago el mínimo y un poco más y así La sucesivamente bicicleta infinita. entro efectivamente en lo que llamamos la bicicleta, ¿verdad? O sea, es bueno tenerlo como un instrumento, como un seguro, como un paracaídas de emergencia, lo que implica que cuando lo hemos usado, luego tenemos que reponerlo y tenemos que cancelarlo. Doctor, Porque a yo tengo... diferencia de la tarjeta o del préstamo, el préstamo hay que pagarlo, Sí, ¿verdad? Y nos van a insistir hasta pagarlo. La tarjeta con que le paguemos el mínimo ya se dan por contentos. ya. Y Eh, entonces ahí entramos en un círculo del cual no es muy fácil salir. Primero te voy a decir algo que, bueno, dijiste acá y bueno, estoy haciendo mal. Yo me estuve negando el ahorro un tiempo bajo la premisa de voy a desendeudarme bien nomás primero y después voy a empezar a ahorrar. Y yo me di cuenta que no tenía, o sea, así yo me convencía para desendeudarme, pero la verdad que uno se desendeuda después te endeudas nomás otra vez. O sea, imposible es no estar en algo endeudado, ¿verdad? Entonces, bueno, es un error que yo estoy haciendo y que capaz alguien acá está haciendo y bueno, no lo hagas, no te niegues el ahorro. Pagarte a vos primero, le dicen. Ujú. Lo segundo, Sí. las tarjetas de crédito. Le he visto ya a ciertas personas que se dedican a la educación financiera que dicen que no sé qué tan cierto sea esto, pero decía que una de las cosas en la que más se invierte dinero para venderte, para saber cómo venderte, es las tarjetas de crédito. Y él decía, no uses tarjetas de créditos, no te endeudes. Y él decía, porque vos podés decirme, sí, yo voy a pagar a tiempo, pero el 78% de las personas no pagan a tiempo. Vos vas a estar en ese porcentaje que sí paga, él decía. No sé si es una postura un poco exagerada, pero yo tengo que admitir, mira, doctor, yo soy súper disciplinado, de verdad, y yo he matado dos tarjetas de crédito. O sea, siendo disciplinado como soy, yo he matado dos tarjetas de crédito que pagué todo y cancelé porque me parecía peligrosa tener, ¿entendés? Ahora no sé si yo soy el problema, ahora no sé si la solución es no tener luego tarjeta de crédito, entonces no sé. Y vamos a ver, hay una cuestión que es importante. Eh, Deudas siempre se van a tener. Y tal como funciona el sistema crediticio en Paraguay, es importante dos cosas, tener deudas y ser buen pagador, porque al final lo que todos los analistas de riesgo valoran y, y se quedan tranquilos es decir, sí, pero ha pagado regularmente. Sí. O sea, eh, yo crecí bajo la expresión de mi abuela que decía, yo no he de comer, pero mi deuda es de pagar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Volviendo a las tarjetas de crédito, yo vuelvo a acentuar lo que dije hace un momento, ¿verdad? ¿Es bueno o es malo? Lo que es malo es no ser disciplinado. Sí, O sea, y sobre todo ahora que se han convertido las tarjetas de crédito en un gancho para las ventas.
porque prácticamente, así como están en este momento la venta al por menor, el retail, hay que tener tarjeta de todo el mundo, ¿verdad? Porque este día hay descuento con esta Sí. tarjeta, no mañana es con la otra tarjeta, no pasado es con esta tarjeta, no si pagas con esta tarjeta es con la otra, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay tarjetas que si compramos nos dan un 10% o más de un 10% algunas de retorno, ¿verdad? No recuerdo el nombre que suelen utilizar. Reintegro. El reintegro, exactamente, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero tengamos la disciplina de coger ese reintegro y pagar la tarjeta, no utilizar el reintegro con la tarjeta de débito para otro gasto. O sea, perfecto, yo me voy, estoy obteniendo un descuento de un 10% con mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero preocuparme de que ese reintegro que me han hecho en la cuenta lo utilice para pagar la tarjeta de crédito. Porque lo que suele suceder, hay muchas tarjetas que te descuentan en la tarjeta. El reintegro te lo hacen en la tarjeta, ¿verdad? Bueno, perfecto. Pero hay otros que te reintegran en tu caja de ahorro. Mm. Y ese es el problema. Eso que te reintegran en tu caja de ahorro, úsalo para pagar. No lo uses para comprar otra cosa Ese es extra. el negocio del banco, doctor. No hacen sin querer. No hacen sin querer. Te reintegran en tu caja de ahorro y muchísima gente, esa plata que se le reintegró, usa para otra cosa. Sí, es Y verdad. ahí, y ahí va creciendo la deuda, va creciendo hasta que ya entras en la bicicleta, cuando ya tu deuda es Por muy eso grande. es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de disciplina. Ahora, volviendo un poco a las tarjetas, ¿verdad? Eh, miren, el mundo va camino de un sistema financiero sin efectivo. Sí. Y entonces, sea de débito o sea de crédito, o ya sea mismo, yo eso sí le tengo más miedo, ¿verdad? El QR del teléfono móvil, eso es lo que vamos a utilizar en el futuro. Yo creo que la tarjeta de crédito siempre va a existir. Lo que ya no sé es si usaremos el plástico que hasta hoy día usamos o ya directamente nos quedaremos utilizando el teléfono móvil. ¿Por qué Con le lo cual, tenés para mí es miedo? ¿Por qué le tenés miedo? me da miedo, ¿verdad? Sí. Porque es muy fácil olvidar el teléfono móvil en algún lugar. Ah, Es muy claro. fácil perderlo. Es muy fácil que nos roben también, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Entonces, esa es una cuestión que, pero evidentemente hacia allí tiende el sistema financiero, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros aquí en Paraguay vamos bastante más adelantados que otros países, ¿verdad? Yo suelo decir siempre, yo tengo un problema serio cuando hay que pagar en efectivo, porque hace tiempo que dejé de usar efectivo. Y así como están las cosas, que los descuentos vienen por las tarjetas, ¿verdad? Eh, es difícil Es que es que difícil, volvamos al doctor. efectivo. Es difícil, uno, porque el sistema te obliga a que entres a ese juego de reintegros. Yo todavía no entré, pero ya ayer estaba pensando y dije, Ya, pero voy a hacer porque 20% es veinte por Es un ciento 20%. Es mucho. O sea, yo gasto mensual en súper, en un buen mes, ponele 2,5 millones. Vamos a decir 2 millones. Bueno, 20% ya es una plata Es un interesante. descuento importante. Y eso yo puedo agarrar y puedo, vamos a decir que gasto 2,5 millones. 20% son 500.000 guaraníes. Es mucha plata. Yo con eso ya pago la banda de mi casa también. Entonces, yo Sí. ya estaba pensando el otro día, voy a hacer. O sea, siento que formo parte de un sistema de lavado de dinero, porque eso es lo que se hace, estoy seguro. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? No, es que como que no me No, queda de otra. pues son las cosas, eso forma parte de las finanzas personales, son las cosas que uno tiene que analizar, tiene que buscarle la vuelta, ¿verdad? Conocer, probablemente tengamos que tener tarjetas de todos los bancos, ¿verdad? Porque es que, vamos, yo voy, hoy está en esta, hoy está en aquella, Sí, hoy está aquí, hoy está allá. Los centros comerciales mismos, hoy en sí, día instauran una política, porque al final yo voy a alquilar un local en un centro comercial al que va la gente. claro.
Entonces, los centros comerciales entran en esa dinámica, entran en esa competencia, ¿verdad? Decir, oye, voy a crear ventajas, sea con sorteos de coches, sea con compras de cheque, sea con una serie de elementos que dicen, oye, si a la vez pago con esto, tengo un descuento. Y el consumidor lo aprovecha, Claro, el consumidor lo aprovecha, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que fue creo que a comienzo de enero, ¿verdad? Había conseguí un descuento en la compra de unas zapatillas para correr, ¿verdad? Que son caras pues de casi 200.000 guaraníes. es ¿Por qué? muchísimo. Y no conseguí más porque en ese entonces no llevé ese día la tarjeta que tenía además otro descuento. Mm, Si lo compraba ya un descuento de la empresa, de la tienda, y si lo pagaba con mi tarjeta tenía un reintegro que iba a quedar un 40%. Y ese día no, es, no tenía, lo pagué con QR y bueno, pues es que es no me muchísimo. pude aprovechar. Vos sabés que, Y, doctor, también vi un estudio, esto me llamó la atención, que cuando uno paga en efectivo, que también sobre esto se aprovechan las tarjetas de crédito, pues cuando pagas en efectivo, vos ves como la plata que tenés en tu tarjeta, en tu billetera se va acabando. Y eso le genera ansiedad a las personas, entonces gastan menos. Sin embargo, cuando vos tenés la tarjeta, vos, ya está. sí, Y ahí sí. gastas de más. Entonces, cuarto punto, porque hablamos, primer punto, ser monotributista, o sea, aparte de ser monotributista, perdón, ahorrar a través de IPS y un fondo privado. Número dos, conocer en qué gastamos, que hablamos especialmente el tema de la comida. Hablamos, no negarse el ahorro también, que es importante. Hablamos después de los fondos mutuos. Ahora hablamos en la tarjeta de crédito. Quinto paso, doctor, ¿qué podría ser? Buena pregunta. Quinto paso, ¿qué podemos seguir haciendo? Ya tenemos la tarjeta de crédito controlada. Yo pensaría y realizar, bueno, ya lo hemos hablado también del mundo tributista, hemos hablado de los fondos. Yo creo que estamos en cierta forma cubriendo casi todo el espectro posible, ¿verdad? Sí. Estoy Eh, pensando eso porque bien, bien cubierto agarramos. Bien cubiertos están, ¿verdad? Este, hay, hay, hay varios elementos que todavía no hay aquí en Paraguay, se están empezando a usar en Europa, ¿verdad? Pero bueno, como no lo tenemos, no lo quisiera mencionar, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos básicamente con eso. Pero básicamente yo ahí sí quiero insistir otra vez. Podemos dar miles de soluciones, podemos dar miles de fórmulas y podemos traer casos de gente que lo hizo y que ha sido exitosa y que le ha ido muy bien. Pero esto es un poco como una vez un profesor de proyecto de inversión y de planes estratégicos decía, ¿verdad? Vamos a elaborar un proyecto de inversión o vamos a elaborar un plan estratégico que en esencia es escribir lo que vamos a hacer para luego hacer lo que hemos escrito. Mm, Y entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo importante es, perfecto, vamos a tomar una decisión, pero hagámoslo. Cumplamos con lo que nos hemos fijado. Por eso que, insisto, muchas veces es bueno ponerse objetivos realizables, objetivos que, que podamos cumplir. O sea, decir, voy a ahorrar un 30% de mis ingresos todos los meses mm, es fuerte. Yo creo sí, que es un poco difícil, ¿verdad? Probablemente el primer mes lo cumplamos, para el segundo ya ver que no tenemos y que luego no es que lo vamos a ir disminuyendo, es que lo dejamos de lado. sí. Entonces es preferible empezar siempre que en la medida que la edad nos permita, empezar con unas metas, unos objetivos, unas obligaciones razonables y realizables y luego a medida del tiempo lo vamos endureciendo y aumentando. Miren, nosotros en el mercado bursátil hay una regla básica que todos los brokers manejan, ¿verdad? Cuando viene un cliente nuevo, una cuestión fundamental
es hacerle una serie de preguntas para trazar el perfil de inversión. O sea, ver si es un inversor arriesgado, si es un inversor mixto o si es un inversor conservador, ver la edad, porque obviamente con poco capital y con 57 años yo no puedo ser arriesgado, Claro, porque ya no me va a alcanzar el tiempo de recuperarme de una mala decisión. Eso lo puedo hacer con 24, 25 y hasta 30 años, pero con una edad avanzada yo ya no me puedo dar ese lujo. Ya tengo que ofrecerle instrumentos que verdaderamente sean más conservadores, que obviamente tendrán un rendimiento menor, una menor retribución, pero en cierta forma cubre el riesgo de que si algo sale mal, no va a tener un impacto considerable y con los años de trabajo que aún le queda, lo podrá recuperar, ¿verdad? Eso es un poco la filosofía que tenemos que manejar con nuestras finanzas personales. No nos pongamos objetivos que están muy bien, que en los papeles nos dicen, oye, al tanto vas a tener esta cantidad y a partir de allí vas a tener un ingreso mensual de tanto. Si yo no soy capaz o mis condiciones económicas y financieras no me permiten cumplir con ese objetivo. Es mejor ser realista e ir actuando. Si no he ahorrado toda mi vida, si no tengo IPS, y tengo 50 años, pues me va a tocar hacer un esfuerzo grande y ponerme un objetivo fuerte y difícil y claro. tratar de mantenerme a mí por una mala decisión de no haber ahorrado antes, ¿verdad? Eh, yo quiero un poco cambiar la palabra, ¿verdad? Hablamos de ahorro, hablamos de gasto de IPS. IPS no es un gasto, es una inversión. Mm, El ahorro no es el ahorro no es un gasto, es una inversión. O sea, invertir. Generalmente parece que hablamos de inversión de gente adinerada y hablamos de ahorro de gente con menos dinero. No, todos son inversiones. Entonces, a eso es lo que voy, es mantener una disciplina, mantenerse firme en la decisión que se adopta, hacer un plan de inversiones para toda nuestra vida y luego cumplir lo que hemos dicho que íbamos a hacer. perfecto, doctor. Mientras estabas hablando de eso, estaba pensando, ¿cómo podemos hacer eso? Y ahí se me ocurrió el quinto paso, educación. Educación. Y cómo uno aprende de educación financiera. Para mí lo más importante es vivirla. O sea, para mí cuando salí de mi casa y bueno, de hecho que cuando ya estaba en mi casa empecé a pagar ciertas cosas, pero cuando salí de mi casa y todo dependía de mí, ahí es cuando uno realmente empieza a aprender porque no te queda luego de otra. Pero te quería pedir, porque para empezar, algún libro, algunos libros de educación financiera, porque eso la gente pregunta mucho, ¿qué puedo leer para interiorizarme? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Todas esas cosas. Bien, miren, eh, yo les aconsejaría en la época, y creo que están todavía bastantes, en la página de la Superintendencia de Valores, hay una parte que creo que está una pestaña que habla de presentaciones. De la época de la Comisión Nacional. Nosotros en la Comisión Nacional de Valores teníamos un área importante de educación financiera y teníamos dos grandes eventos anuales y solíamos hacer charlas y conferencias a lo largo del año. Tras la pandemia, la mayor parte de todas esas conferencias eran online y entonces los vídeos estaban colgados en la página de la comisión seguro, ¿verdad? Y yo creo que la superintendencia las mantiene otra vez. Entonces, entrar allí, que en un principio las primeras estaban apuntando hacia un público en general que desconocía totalmente las cuestiones al respecto. Entonces, allí, por ejemplo, van a poder interesarse más a fondo de qué es un fondo de inversión, cómo funciona la bolsa, cómo funciona, cómo se puede invertir en un bono corporativo, en un bono del gobierno, etcétera, ¿verdad? Esa es una cuestión que yo les recomendaría porque eran más bien amenas y más bien directas.
Sobre finanzas personales, yo antes de entrar en finanzas personales, es bueno que entendamos un poco lo que funciona y nos aclaremos sobre qué es economía. O sea, si yo le pregunto a mucha gente, pues mucha gente me contesta, sí, bueno, pues son los negocios, son los activos, son los pasivos, etcétera, ¿verdad? Pero economía es un poco mucho más que eso. Entonces, yo les recomendaría un libro que lo escribió Tim Harford que se llama El economista camuflado. Ok. Harford es un periodista inglés, es un economista que se trabajó un tiempo y luego se dedicó al periodismo y escribió ese libro para ir explicando y nos va explicando en cierta forma en qué consiste la economía, cómo funciona la economía y nos va poniendo ejemplos que son más bien accesibles y diarios. Por ejemplo, nos habla de lo que fue el modelo de negocio de Starbucks, cómo, qué manifestó Starbucks para crear y llegar a lo que es hoy, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es fundamental. Eh, Sobre finanzas personales, así un libro directo, directo, concreto, yo hasta el momento desconozco que haya, ¿verdad? Hay un montón de charlas y conferencias al respecto, pero un libro concreto sobre eso, como para poder sentarse y analizarlo, no lo tenemos. Me están dando una idea, tal vez a través de Market Data, que es la empresa de investigación, el think tank de Investor, hagamos al menos una serie de charlas en cuanto a finanzas personales, ¿verdad? Es un tema que nosotros generalmente no lo hemos tocado, sí siempre la tocó mi colega Yala Persson, ¿verdad? Que es la que se dedica y tiene varios trabajos al respecto. Y eso es lo que les podría decir. Pero sí es bueno que entendamos, leamos El economista camuflado, que entendamos qué es una inversión, Mm. qué es un ahorro, cómo generar ahorro y cómo trabajar en la elaboración de un plan de inversión o de un plan de jubilación personal. Eh, lo que no me gustaría, eso sí, como la mayoría están escritos y apuntan hacia otras sociedades, otros países, ¿verdad? Adoptemos dos posiciones que para mí son negativas. La primera de ellas, bueno, esto es apto para los Estados Unidos, o apto para Europa, pero aquí no es. Aquí esto no funciona. Eh, Hay diferencias, pero lo que no hay son herejías, o sea, no hay diferencias abismales. Probablemente estemos hablando sea cuestión de niveles y de dimensiones, pero como les dije hace un momento, ¿verdad? La gente aquí se levanta a las 5 o a las 5:30 de la mañana para llegar a su trabajo y está todo el día fuera y no vuelve hasta la noche, Mm. igual que en Alemania, igual que en Alemania. La única diferencia es que el transporte público allí funciona y es efectivo y aquí tenemos inconvenientes y graves con el transporte público. Pero fuera de eso, la gente sale de su casa a la madrugada y vuelve a la noche y pasa los días en su casa solamente el fin de semana, igual que en Alemania. Entonces, eso por favor dejarlo de lado. Y en segundo lugar, desechar totalmente la idea de esto es teoría, esto en la realidad no es así. O sea, vamos a intentarlo, vamos a llevar adelante que lo que nos propone algún libro o alguna conferencia que hemos escuchado, y si no nos sale exactamente tal cual como nos lo han dicho, pues tratemos de amoldarlo a nuestra situación. Porque sin ahorro es imposible tener una jubilación el día de mañana y tener una vejez, digamos, sin sobresaltos. Y no hay peor cosa que llegar a la edad adulta con sobresaltos y tener que vivir de lo que los hijos, en el caso que se tengan hijos y muchos, nos puedan dar. Entonces, eso por favor, tenerlo presente y es lo que les puedo decir. Espectacular, doctor. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que estoy seguro que más de uno va a salir después de escuchar esta charla replanteándose muchas cosas. Entonces, una vez más, gracias por tu tiempo.
Gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final del capítulo y nos veremos en un capítulo más de QS Podcast. Chau, chau.